Connector House. Tiempo de gloria ya pasó, ahora entre risas y cerveza, la cancha no se olvida, no, discuten goles con certeza. El equipo siempre fue feroz, los años nos llevaron lejos, pero el amor quedó atroz, debatiendo como viejos. Sale y se acaba el juego de la vida, ya no hay cancha, pero la pasión no se olvida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, de vuelta con mucho más aquí en Sal y se acaba, el equipo completo nuevamente para disfrutar de un episodio más aquí en Connector House con las ganas de siempre y con un menú increíble porque verdad que además de todo lo ocurrido durante el fin de semana, final de Copa Libertadores, final o por lo menos el primer partido de la final de la llamada absoluta entre UCB y Carabobo, partido de ida en el Olímpico, lo ocurrido en la MLS, donde ya hay final de la temporada con el Inter de Telasquito Segovia anotando. Está un golazo, una gran acción, esa combinación con Jordi Alba. Y lo ocurrido en las ligas, un pinchazo importante del Real Madrid en Girona. Nos quedamos con las ganas de ver al Junior. Pero bueno, por lo menos fue al banco, Juancito. Sí, importante. Después nos comentarás un poco de cuáles fueron sus sensaciones. El Madrid pierde el liderato. La Liga Española está mejor que nunca. Porque uno habla de Barça-Madrid. El Barça ganó. Hay todo un tema ahí alrededor de Hansi Flick. También hay un capítulo aparte con Ronald Araujo. Uno de los capitanes que pidió alejarse un poco. Aparentemente hay un capítulo personal que lo está afectando. El Barça ganó. El Real Madrid empató, pero atención con el Villarreal. El Villarreal, con una victoria en Anoeta tremenda, a pesar de una buena actuación de John Aramburu frente a la Real Sociedad. El propio Atlético de Madrid. Y hay jornada entre semana. Mañana juegan Barça, Atlético de Madrid. Y el miércoles Atlético Club de Bilbao contra el Real Madrid. También hay jornada entre semana en Inglaterra. Perdió el Paris Saint-Germain, que no es líder en Francia. Italia está mejor que nunca. Bueno, en Alemania sí el Bayern. Y sumado todo esto, en unos 3-4 minutos tendremos a Osvaldo Vicarrondo con nosotros, donde tendremos la oportunidad, por supuesto, de conversar tantas cosas con el actual director técnico de la selección sub-17. Juancito Arango, ya lo escucharon. ¿Cómo estás? ¿Orgulloso, padre? Sí, bueno, primero, principio de mes, ¿no? Ya el mes de que todos quieren. Y obviamente contento porque es importante que tomen en cuenta o que se tome en cuenta, ya eso es un primer paso, ¿no? De que te tomen en cuenta para un partido de esa magnitud con el Real Madrid, aunque no hayas jugado, aunque no hayas tenido minutos, pero eso es importante de que te tomen en cuenta, ¿no? No, hueles ahí, claro. Ver enfrente de lo que representa el equipo más importante de la historia. Tetero Rey, ¿me extrañaste? Toda la semana pasada. La verdad aquí siempre fuera. Estuvimos hablando. Bien, espero, ¿no? Hablando de ti. No, vale, bien, contento de tenerlos de vuelta, vale, hacían falta. Coño, entre Jorge y yo una discusión se acaba rápido. Minuto y medio. 10 segundos. Y ahorita por lo menos ya tenemos más para conversar, ¿vale? Sí, otro criterio, otro... Cuéntame, ¿cómo te fue por allá, vale? Bueno, o cuéntanos. Espectacular, una semana de sensaciones encontradas porque de alguna manera, bueno, Jorgito, primero el saludo de George Flowers. No, por favor, queremos escuchar qué comiste, cómo te fue, si hubo 7 potencias de camarones al borde de la playa. Cuéntame. Sí, hubo ceviches allá en los Guanes. ¿Cuántas veces dijo Naguará? Me iba a referir que viajar a Venezuela es un tema de contrastes, porque es el reencuentro con tu familia, el reencuentro con, en mi caso, barquisimetano, extraño mucho mi ciudad, también la oportunidad de ir al Parque Nacional Marrocoy, que es una de las grandes atracciones por su belleza, es majestuoso, además en día de semana que no hay prácticamente nadie, visitar Cayo Sombrero, Los Juanes, en fin, todas esas playas, después de estar pescadores, estuvimos en Pescadores, en Boca Seca, o sea, en fin, pero sobre todo compartir en familia, sobre todo porque ahora, lo que ya lo mencionaba
Juan, diciembre es una época de unión. Entonces, cuando tú no vives en tu país y no puedes pasar con tus familiares, en el caso de mis papás, mi hermana, entonces eso siempre es súper satisfactorio. Y después, claro, fue una semana bastante movida, que el tema de los aviones, que si salen los vuelos, que si Trump escribió algo, que si entonces el espacio aéreo. Entonces, en un momento determinado decíamos, ¿será que podemos salir o no podemos salir? Entonces, y esta risa es hasta nerviosa. Pero claro, hay un clima raro, para no entrar en detalles. El clima hoy por hoy es raro. Llegaron, gracias a Dios, que es lo importante. Sí, Ya llegamos estás ayer acá, en familia, disfrutaron, espectacular. exactamente. Espectacular, así que bueno. Bueno, el saludo también a nuestros partners aquí en Connector Hub con Rick, ahí, Rick Lyon. Bienvenido, Panchi. Gracias. Steph, que ya nos retó, que quiere hacer un torneo, Juan, de pádel. Ajá. ¿Ah? Está bien, Vamos está a bien. ganar. La primera dama se vino arriba gusta. hoy, tempranito. Me gusta. Juancito, un abrazo. Arely Profesores, también. Está bien, todo tiene moral, bienvenido. Sí, tiene sí, no, moral no, y alta. además espíritu competitivo. Señor. Entonces, recordándoles además que Salís acá es una presentación de Simple, estuve también con la gente de Simple. Bueno, a donde tú vayas en Venezuela está la presencia de Simple, bien sea fibra óptica, televisión satelital, streaming, así de simple, sin duda alguna el mejor internet del mercado. También, bueno, tú vas a Caracas y vas por la principal ahí, y ves, bueno, ahí la autopista del este y ves 45 vallas Juan Arango con la gente de Triunfo, ¿ves? Donde todos creamos triunfadores, imagen Pero son pequeñas, ¿no? Sí, sí, pequeñitas, miniaturas son. ¿No? Tú te das la curva ahí en Plaza Venezuela después que pasa el universitario y te consigues una valla ahí cerca de Ciudad Banesco, tremendo de Juan. Bueno, también la gente de Vía Véneto, nos extrañamos, ¿sabes? Lo que nos ofrece Vía Véneto en lo que tiene que ver con pastelería tanto italiana como francesa. Seguramente el señor José Manuel Rey habrá atracado toda esta semana. No sabes, Pancho. Después te vimos de corto, con eso te queda un poquito apretada la ropa, pero bueno. No sabes. Es diciembre y todo se vale. También la presentación del ganador, herramienta mentor de apuestas para tu jugada efectiva. Si estás arrancando el mundo de las apuestas, es tu mejor vehículo. Comunícate con nosotros a través de, puedes visitar nuestra dirección en internet, como es elganador.com, o también en Instagram, elganador.be. Hello Inmigrante, tu oficina de migrantes en los Estados Unidos, una época tan complicada, convulsa, siempre es importante tener una voz autorizada. El teléfono de Hello Inmigrante para ya establecer contacto con nosotros, 305-8868, o sea, 305-305-8868, y también Hello Inmigrante Orlando, nuestra cuenta en Instagram. Y por supuesto de Saude Kia, donde hacemos que ese rompecabezas complicado a la hora de comprar un vehículo, las piezas encaje y sigue el sorteo de las camisetas del Real Madrid autografiadas de Kia. Ya el viernes anunciamos, estamos como el cuento del gallo pelón, pero el viernes ya anunciamos, pues estamos trabajando para que sea el mejor sorteo posible. Ya tenemos la de Vinicius, se ve al fondo, creo que está aquí la de Vinicius. Asómala ahí. Ahí estamos. Autografiada, el madridismo está como loco. Ya el viernes anunciamos qué vamos a hacer. Estamos trabajando en los últimos detalles para que todas las personas que Epa, tenga opción. la colgué en la sala y se ve bonito. ¿Viste? Sí. Sí. Y te la robaste y la volviste Y la y volví la a devolví. claro, porque el sorteo todavía, no ha salido. Pues, a ver qué tal, cómo se veía, porque las dos azules no las vemos, ¿oíste? Las otras dos no las vemos. Vos sabéis. Entonces, bueno, cortesía de Saude Kia. Esta es la primera de 5 camisetas que estaremos rifando en los próximos episodios bueno, y además de esto, de todo lo que decíamos, queremos enviarle un saludo especial porque yo creo que es un momento de celebración de la Federación Venezolana de Fútbol, porque se está cumpliendo 100 años. Sí, señor. Centenario, y una de las razones por las cuales tenemos a Osvaldo Vizcarrondo, en cualquier minuto se conecta, ya para conversar con nosotros. Hoy un día especial por el centenario de la FBF. Y también yo quería responder un comentario que hizo César Farías en estos días en redes sociales que me involucró, donde yo no tenía nada que ver. Pero eso lo vamos a dejar para después. Por lo pronto recibimos a un buen amigo. Hace rato lo estábamos cazando. Hace rato estábamos detrás de la pista de Vizca. Desde febrero. Sí, pero bueno, está muy ocupado con la sub-17, y después con la mayor, pero por amigo de la casa. Entendible. Y que ha venido haciendo un trabajo espectacular. Y bueno, algunas dudas, más que dudas, incógnitas acerca de su futuro. Aquí en Salís Acaba ya recibimos a un buen amigo, Osvaldo el Vizcarrondo. Vizca, ¿cómo estás? Por fin, vale, nos tenías olvidado, Sí, pero aquí apareciste. Bueno, un gusto estar entre ustedes y bueno, reencontrarnos de manera indirecta, pero sí estar nuevamente conectados sobre todo.
Sí, por supuesto, y muy pendientes de tu trabajo y permanentemente comunicados a través de redes sociales, pero queríamos y por eso insistimos y bueno, el Departamento de Comunicaciones FBF con Adris Delgado, también con Merian Silva, nos brindan la oportunidad de tenerte, aunque te hemos visto en varias plataformas. Ayer, por cierto, vimos una muy buena entrevista con el canal YouTube de Tony Kerky. Creo que la recomendamos, que la gente vea, es una charla muy amena, muy interesante. Bueno, Tony es un periodista top, amigo de la casa, amigo de tantos años, así que recomendable. Bueno, aquí no te tengo que presentar a mucha gente. A mí me conoce, bueno, Jorge, a los otros dos los vamos a George Flowers. Claro que sí. Pero por supuesto tenemos... De hecho, ayer te mencionó, en esa entrevista, no sé si fue ayer, pero esa entrevista te mencionó Vizca a ti. Ay, ay, ay. Sí, no, pero positivamente. Que ¿Le diste algo, No. José? ¿Le pagaste algo para que te mencionara? No, Vichy, sabes que lo quiero mucho. No, es que le preguntaba a Tony alrededor de lo que es complicado hacerse con un cupo en una selección. Y decía, voy a parafrasear a Osvaldo, a mí me costó porque tenía delante tanto a Sichero como a Rey. Claro. Entonces le costó siendo hombre de la posición. Bueno, Juan Arango aquí con alguien que conoce bastante. No, Osvaldo, compañero de mucho tiempo, hasta le hacía los pases de gol de sus cabezazos. No, pero contento por el trabajo que está haciendo, orgulloso de lo que ha hecho hasta ahora con el fútbol femenino, con la selección sub-17 y con el poco tiempo que tuvo con la mayor, ¿no? Contentísimo y orgulloso y que sigan los éxitos. Bueno, no, agradecerles a ustedes. Es un gusto estar entre ustedes. Bueno, vivimos tantas cosas a nivel de camerino, dentro del terreno de juego. Y bueno, ahora vernos de un lado al otro, de manera de que cada quien está haciendo abriendo sus caminos. Bueno, complace mucho reencontrarse con gente que uno quiere mucho, que uno aprecia mucho y que bueno, que seguramente el fútbol nos seguirá uniendo, porque yo creo que eso hace parte la buena parte del fútbol es esa, crear amistades, crear compañeros y gente que comparte emociones con uno, ¿no? Vizca, estás ahora donde quieres estar y me explico. O sea, por lo menos tengo la oportunidad de conocerte incluso en tu época de sub-20. O sea, que ya son una buena cantidad de años viendo tu carrera. A mí siempre me pareciste una persona muy enfocada, muy disciplinada. En las altas estabas bien, en las bajas estabas bien. O sea, bastante, ¿sabes? Medido desde ese punto de vista. Y mi pregunta gira alrededor de tu visualización. O sea, hoy, que tú tienes 41, 40, por ahí, ¿no? 41 años. 41. Tú a los 41 te visualizabas en la posición que estás. O sea, tú siempre quisiste ser técnico y decir, bueno, a esta edad yo quiero tener cierto recorrido y lo has logrado. Y creo que incluso de manera muy importante. No, la verdad no me focalizaba como entrenador cuando fue mi carrera de jugador. Creo que eso se vio más a raíz de mi retiro, que fue, digamos, precipitado porque yo quería seguir continuando a jugar al fútbol como jugador, por decirlo así, dentro del terreno de juego. Y bueno, creo que el COVID, la misma situación de posiblemente permanecer un año más en Francia para la obtención de la nacionalidad francesa, me obligó en cierta medida de tomar decisiones. Y bueno, la decisión fue dar un paso al costado y ya focalizarme en lo que venía. Me tomó un año, digamos, sabático, entre comillas, donde en ese año me formé, me capacité, hice la gerencia deportiva, una formación en gerencia deportiva y contemporáneo a eso también acompañé la formación de entrenador en Europa. Y bueno, ahí fue abriendo camino, fui tratando de ir paso a paso. Comencé con el fútbol amateur en Francia, un club que me dio la posibilidad de dar la apertura un poquito a esa nueva carrera y bueno, ahí di mis primeros pasos. Después, bueno, se me dio la apertura en el fútbol femenino, en este caso con el Nantes, y bueno, fue la entrada al club. Me dijeron que en ese momento lo que había disponibilidad era a través de ser el director técnico del primer equipo femenino y bueno, no lo dudé porque me pareció un buen desafío y que yo sé que en algún momento cuando saltara otra vez al fútbol masculino me iba a ser mucho más integral. ¿Sabes qué? Lo que llama la atención, porque hemos visto ejemplos recientes porque siempre se ha hablado de la importancia de la experiencia, el recorrido, haber dirigido aquí, haber dirigido allá. Lo de Scaloni es evidente, pero vean lo que pasó el sábado con Felipe Luis en el Flamengo, en la final de la Copa Libertadores. Se retira en 2022.
Y empieza en la U15 de Flamengo y hoy es por hoy es campeón de América. Entonces pareciera que en estos tiempos se aceleran los procesos y tú de estar hace 4 años dirigiendo, quizás las inferiores en antes, o por lo menos como estás contando el capítulo femenino, a dirigir de manera interina, y muchos te señalan como el gran candidato a quedarte de manera permanente la selección absoluta. O sea, es un crecimiento vertiginoso, Vizca. Bueno, yo siento que sí, la experiencia es algo adquirido y que obviamente no se compra en ningún sitio, pero sí entiendo también de que es una cuestión de capacidad, es una cuestión también de adherirte bien a lo que es tu camerino, a lo que es mi rol como entrenador, y creo que cuando jugamos nosotros fútbol tenemos un terreno ya ganado en ese sentido. Entonces, bueno, es un poco prolífico el hecho de trasladar lo que tanto viví, como fue un poco la introducción con estos 2 ex compañeros de selección que tuve. Bueno, de llevarlo después a una posición, una postura donde tienes liderazgo, donde tienes mucho más responsabilidad, donde, bueno, tienes una idea y unas maneras que esperas de que tu equipo lo lleven a cabo. Entonces, bueno, bien o mal, es cierto que mi carrera como entrenador es Nobel, pero también hay que acompañar que tuve una carrera muy rica también como jugador y que me permite a mí también tener parámetros de distintos entrenadores que tuve a nivel de camerino y bueno, distintas ligas, distintos países, culturalmente son cosas que son muy ricas y que si uno saca provecho de eso, obviamente va a ser positivo si realmente lo sabes también transmitir, porque no, de nada sirve tener un montón de conocimientos, un montón de capacitaciones si no tienes esa facilidad de llegarle al jugador. Correcto, correcto. Sí, yo Vic. creo que ahorita es muy, muy importante el manejo de grupo. Eso es lo que de repente Vizca en poco, en resumen, en resumido, lo que está diciendo Vizca es el manejo de grupo, Claro. que eso es importantísimo dentro del camerino. Biche, ahí Sí. una pregunta. Perdón, ¿vas a responder la de Juan? Sí, bueno, no, obviamente a ustedes no tengo nada que responder, ustedes lo saben, pero sí es fundamental en lo que es selección, en lo que es a nivel profesional, sí, es claro que hay que tener un modelo de juego bien estructurado, enviarle esas informaciones a los compañeros, pero muchas veces el control de egos es poder en el momento donde hay un compañero, o en este caso o un jugador, por ir a algo más específico, siente, porque uno ve las reacciones de los jugadores, siente que él debe jugar titular y posiblemente uno toma la decisión incorrecta, es tener ese detalle y acercarse, mira, yo no lo veo así en esta manera. Muchas veces ese apagafuego siempre te permite Sí, tener crear tacto. esa competencia interna. Sí, crear esa competencia interna, por más que uno no tenga la obligación, pero hace parte Exacto. de lo que es nuestro rol como entrenador. No puedes dejar de un lado muchas veces, no, que él acate la decisión porque es así, no, porque a ti nada te impide tener esa sensibilidad de no dar una explicación, pero al menos decirle, mira, sigue trabajando, permanece conectado al grupo, tienes un rol a jugar ahora, que capaz no eres protagonista dentro del terreno de juego, pero puedes sumar también fuera de él. Claro, para que se sienta un poquito, para que se sienta importante también. Ahora sí entendí. Por eso nunca me habláis cuando no me metes en el equipo en esta manera. Ya entendiste, Buena ¿no? la aclaratoria del profe. Gracias, profe. Ya ahora entendí el pelo. No, dale, bueno. Vizca, ahí si hay algo que me causa para preguntarte, porque agarraste la selección para el partido contra Argentina, ¿cierto? Tuviste pocos días para poder preparar el partido, pero vimos una selección que intentó jugar, cosa que en el proceso de Bocha costó muchísimo. Ojo, una cosa son los resultados, que sí se sacaron ciertos resultados, no jugando a lo que uno, porque también tengo que decirlo, me identifico más con el fútbol cuando uno lo trata de construir desde atrás. Y vi contra Argentina un llamado a la construcción de juego, de buscar espacio y contra la campeona del mundo. Entonces mi pregunta va enfocada a que te encontraste receptividad a la hora de tú mandar la información con ganas de mejorar o fue un cambio muy rotundo para ese grupo que agarraste de decir, bueno, nosotros estábamos jugando a tal forma, entiendo que faltaron muchos jugadores de lo que era la estructura del 11 de Bocha, pero qué bien se vio el equipo jugando. Sí, bueno, partimos de la idea de la elección. Cuando nos sentamos a ver los perfiles con el departamento de scouting,
ya ellos saben lo que yo pregono, ya saben un poco las cualidades por puesto que yo demando. Y bueno, era tratar también de generar un espacio, una posibilidad a jugadores que tienen un promedio de edad, digamos, más bajo y que son un perfil de selección. Ya partiendo desde ese punto de vista que estamos armando jugadores que tienen ese potencial para, desde lo individual, para ponerlo a servicio del colectivo, es todo mucho más fácil. Hay jugadores que fin de semana tras fin de semana y sesión tras sesión en sus clubes lo practican y ese discurso se hace mucho más simple. Obviamente hay que generarle muchas herramientas. Fueron 3 días prácticamente previos al partido donde fue muy saturada de información. Lo que no se pudo haber trabajado, obviamente, por un tema de cargas atléticas dentro del terreno de juego, se llevó a cabo a través de material audiovisual. Y bueno, mucha comunicación de entrevistas individuales, de discurso de un poco de lo que se quería. Ya también el hecho de que hicimos algo en selecciones juveniles creo que facilita un poco también ese discurso, pero es convencerlo y a través del convencimiento es ir con propiedad, porque ustedes saben cómo es jugador de fútbol. Al principio tú le puedes decir esto desde la parte teórica, pero está después lo que corresponde cuando lo llevas a cabo en el entrenamiento. Pero que bueno, un comienzo sí. Escuchándote, entonces la convocatoria fue, tú tienes por posición o con el sistema que tú utilizas, buscaste las características que tú quieres ver dentro de ese 11, ¿correcto? Sí, exacto. Bueno, de hecho, dentro de lo que yo creé, tengo unos criterios por puesto que yo se los envié al departamento de scouting ya desde mi llegada, donde demando ciertas cualidades tanto técnicas como tácticas y ya ellos saben un poco el perfil que yo demando. De hecho, cuando terminamos nosotros cada convocatoria, yo les paso a cada jugador esos criterios como una tabla y tienen una ponderación y después le doy un retorno de qué es lo que deben ellos trabajar o mejorar para lo que viene. Yo les digo a ellos, mira, ya tienen un parámetro y ya saben, porque por lo menos yo, bueno, seguramente es el caso de ustedes, partíamos del desconocimiento cuando estabas en selección en un club porque tú decías, pero ¿qué es lo que me pide el entrenador? ¿Por qué no juego? Y yo realmente ya yo los tengo algo a ellos, digamos, ya prescrito de que, bueno, esto es lo que a mí me gusta. Trabaja en base a eso en tu club si se te da la posibilidad, en base también al modelo de juego que practican ellos, pero sí es importante que cuando llegues acá ya lo tengas adherido. Entonces, bueno, ya parten con una hoja de ruta que les da cierta facilidad y comprensión de qué es lo que uno demanda. Saber cuál va a ser la exigencia cuando lleguen. No, y además, por ejemplo, yo creo que es emblemático en esta discusión o en este intercambio la figura de Teo Quintero. Porque Teo Quintero resume, creo que un poco esa filosofía. Es un central zurdo, o sea, además que acompaña a Nahuel, con buena salida. Entonces creo que se adapta perfectamente a esa manera de interpretar tú. ¿Sí? Porque digo, es zurdo con buena salida. O sea, y creo que es uno de los puntos altos de los partidos. O sea, la actuación, o sea, podemos hablar de Gleiker, del gol, de lo que hizo Chuchú, del buen rendimiento, sobre todo de Cristian Cáceres, lo de Dani Pereira. Pero a mí me gustó mucho lo de Teo Quintero, Huisca. Sí, no, cala muy bien. Aparte, es un discurso que se le da con naturalidad porque es un tipo que se formó en España. Y estamos claros de que esto es una filosofía que se genera mucho en todas las categorías formativas allá, que como se los comenté antes, pues día tras día la están consumiendo y eso es mucho más digerible. Después, bueno, es un zurdo que tiene estatura, que es elegible. Yo creo que la ecuación es simple. Es un jugador que es súper interesante, que para mí, bueno, y Rey lo sabe, digamos, defensores centrales que son zurdos con talle, que son técnicos, eso vale oro. Y bueno, yo creo que eso nos da una posibilidad desde el aspecto técnico de que ya se maneje desde su perfil fuerte a tener mejor una salida un poco más limpia desde lo que se demanda. Correcto. Profe, un saludo grande, le saluda Jorge Flores por acá. Yo soy el valet parking del equipo. Hoy la silla estaba vacía y Panchi me obligó a sentarme. Un abrazo enorme y súper orgulloso de lo que está haciendo. Esta pregunta va para ti, para Juan y para José, que no solo han estado en vestuario, sino que también están haciendo eso actualmente como entrenadores. La preparación indudablemente es fundamental. Prepararse para el rol es indudable, es súper importante, pero ¿cuánto creen ustedes, tú especialmente, y también escucharlo a ustedes, el factor de haber estado en un vestuario y entender al jugador desde adentro? Diste una clave hace un ratito, por eso viene la pregunta.
porque creo que hay grandes diferencias. Aquel que vive un vestuario es saber un jugador frustrado, alguien que quiere quizás ganarse la titularidad, y conversar con alguien que lo entiende es muy diferente a una formación técnica. Yo me formé como técnico, pero nunca estuve dentro de un vestuario. A lo mejor no entiendo quizás esos egos, esas formas, que no son buenas ni malas, simplemente es una gestión importante del grupo. ¿Cómo creen ustedes que hoy, en la actualidad, eso incida para manejar un grupo con éxito como lo que hemos visto en tu carrera? Bueno, yo creo que cuando tú jugaste y tuviste una carrera relativamente respetable, el discurso es más fácil de entrada. Ahí ya partes con cierta ventaja de lo que pudo haber sido un entrenador que inició su carrera como jugador. Ya después es cierto que con el tiempo, si tú no intentas en la medida de lo posible alimentar un poquito las relaciones, digamos, transmitirle a ellos que tiene ese liderazgo y ese conocimiento, eso se va diluyendo con el tiempo. Entonces parte ahí de que ya ahí tienes que saber transmitir, de ser muy genuino, de tratar de en la medida de lo posible también no improvisar, sino más bien lo contrario, que te vean de una manera que tienes las cosas bien planificadas. Eso, bueno, en un comienzo sí es cierto que te ayuda muchísimo, pero después eso tiene que ir detrás de algo que represente que realmente eres un buen entrenador en tu discurso. Es que eso va de la mano. Aquí lo que se trata es que después que tú sales de tu carrera de jugador o empiezas a estudiar, es como tú dices, uno que tiene ganado el camerino, pero tienes que estudiar. Claro. Tienes que saber ciertas cosas. Preparación es esencial. Y por lo menos al estudiar estás achicando un camino. Claro. El que no jugó y estudió y agarra un equipo, con la experiencia de año tras año, va a ir agarrando el camerino. Correcto. Pero eso es lo que achicas tú los tiempos, claro, cuando tienes un proceso donde ya viviste por muchos años y a alto nivel, el hecho de estar dentro de varios camerinos, no un camerino, de varios camerinos. Correcto. Y de varias situaciones. Pues. Mira, Vizca, ¿alguna anécdota que tú recuerdes de este par? O sea, me imagino que, porque normalmente los jugadores, tanto en equipos a nivel de selección, se van agrupando según las posiciones, por los ejercicios, quizás algún tipo de afinidad. Por lo menos algún recuerdo de tetero que te venga a la mente ahora, que te cause gracia o que quieras compartir. Piensa, Vichy, piensa. Tranquilo, que yo tengo mucho código. O sea que sí hay historias que no se pueden contar. No, mira, una vez fuimos a, creo que fue el partido contra Lanús, entrenamos en Argentina. Yo estuve en ese partido. Y Copa Libertadores contra Lanús. Compañero, sí. Y estábamos entrenando. No me rompió la tibia. ¿Te acuerdas de esa jugada, Vichy? Fuiste a rechazar una pelota, yo también. Y yo creo que me desperté como a los 15 minutos. Después cuando tú te paras que estás y ya no hay nadie. O sea, ¿qué pasó aquí? Con el Vichy. Bueno, esa era mi firma. La tuya era distinta, tú eras mucho más técnico que yo y bueno, digamos que cada quien resaltaba un poco sus cualidades y ahí la dejamos bien prestita. Vichy. No, por arriba. No, sin había duda que alguna. buscarlo siempre. Sin duda alguna. Juan, que recuerde. No, yo soy malo para anécdotas. Él puede ser que se recuerde algunas, pero yo. ¿Te recuerdas alguna? No, yo soy malísimo también. Yo tengo la memoria muy corta, pero sí es cierto que, bueno, con Juan compartíamos mucho, sobre todo en el autobús. Claro está que con Rey tuve mucho más emociones compartidas, por decirlo así, porque participamos juntos en clubes y también en selección. Pero bueno, Juan, el tema particular era que cada vez que me pasaba por al lado y como yo tenía el pelo largo, me lo jalaba en el autobús. Y era esa eterna disputa de que no me tocara. Se molestaba. Pero bully, o sea, Juan Arango era un bully. Se molestaba. Te encantaba aplicársela a los chamos. porque yo me sentaba de último, y Vizca se sentaba delante de mí. Cada vez que me paraba, le jalaba el pelo y ponía esa cara. Sí, lo malo fue que me piqué, porque por ahí dicen el que se pica ahí come. Se picaba cada rato y cada rato le jalaba el pelo. ¿Cuál fue tu mejor amigo dentro de la selección o del equipo? ¿Rougas entró en esa categoría? Porque yo recuerdo verte mucho con Andrés. Sí, bueno, obviamente nosotros vivimos desde juveniles una etapa muy bonita. Después, bueno, cada quien agarró su camino, su destino, pero sí hicimos una buena amistad en los inicios. Bueno, yo creo que partí siempre con Jorge Casanova, capaz no es un jugador que sea muy, muy reconocido. Él jugó en Táchira, en Caracas,
y nosotros nos criamos juntos, estudiamos en el mismo colegio, hicimos los mismos clubes inferiores, y bueno, somos un amigo muy querido que me dejó el fútbol. Que creo que va a venir por ahí. ¿Sí? Creo que va a pasar por aquí Jorge. en diciembre. El buenísimo. Ronga, no Ronga, no. Ronga. No, me está hablando de acuérdate. Casanova. De Tú Casanova. te estás refiriendo a Andrés Rouga, que yo sé que es Ronga. Ronga, Dios mío santo. Esa historia la contamos ya. O Casanova, ¿o no escuchaste? Casanova. Pero que estás hablando de Casanova y tú estás mirando tu teléfono. Ronga. Está bien. Él le pasa eso. Tú dices que tú tienes problemas de memoria. A mi niño se le olvida lo que desayuna. Sí. Sí. Mira, hablemos un poco Bueno, de está cercano a los 50. Oh, ya está en los Ya 50. estoy en los 50, bichi. Ya estoy en los 50. Imagínate, bueno. Bueno, ¿tú tienes, Pasa el tiempo. ¿tú tienes algún problema con los que tenemos más de 50? No, vale. Entonces vamos para allá, bueno. Vica. Gente de experiencia. Mira, hablamos de la sub-17, buen suramericano, la clasificación, después esa primera fase espectacular, sobre todo ese partido contra Inglaterra que se anticipaba como el más difícil del grupo y que lo resuelve Venezuela con categoría, con Contundencia. Sí, no, primero con un Vázquez pletórico en las primeras de cambio y luego con mucha inteligencia. Y bueno, vimos un equipo que quizás no tuvo su mejor versión a partir de ese momento. ¿Cuál es tu evaluación, y sobre todo lo ocurrido en el partido contra Corea del Norte, de lo que fue? ¿No sentiste que el equipo poco a poco fue perdiendo o es una lectura equivocada? O sea, perdiendo, no digo, porque terminó primera del grupo con 7 puntos. Ojo, eso es espectacular. Pero en cuanto a rendimiento, no en cuanto a resultados, sino a lo que tú vistes o lo que vimos todos en la cancha. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que a nivel de contenido, capaz, por ráfagas, hicimos cosas muy buenas. Seguramente lo que queda más impregnado ante lo que es lo exterior es el partido contra Inglaterra. Pero tampoco olvidemos que tuvimos unos primeros minutos, capaz 30, que fueron, digamos, bastante inestables, por decirlo así, desequilibrantes, donde nuestro arquero, bueno, tuvo gran incidencia. Obviamente su rol es ese, cuando sea exigido, él debe decir presente. Pero bueno, una vez que marcamos el gol, yo creo que también soltamos tensiones, nos relajamos. Obviamente el rival ya se conseguía un contexto donde tenía que ir a buscar el empate y ahí se generará mucho más espacio. Pero bueno, nos adaptamos un poco a esa circunstancia. Desde lo que fue la preparación, ya los muchachos se les venía un poquito ya, digamos, sintiendo ese control de emociones que estaba un poco a flor de piel por un tema normal. Iban a jugar su primera Copa del Mundo. Y bueno, nosotros estuvimos ahí como tratando de apagar fuego, tratando de que cada uno llegara a su rendimiento, porque no habíamos logrado de que encajaran bien, de que se sincronizaran bien en la fase de preparación. Y bueno, esos primeros 30 minutos se vio un poco cómo fue el desarrollo previo. Después, bueno, es cierto que lo que fue la primera fase, esa fase de grupos, hicimos casi la totalidad de puntos, salvo el partido contra Egipto, donde tuvimos casi como 30 minutos con un jugador más. No supimos de manera autoritaria como que sacar rédito de ese jugador de más que teníamos. Creo que equivocamos mucho las vías, muchas veces forzábamos el tema de ir en conducción hacia adentro y después, bueno, no estaba muy aceitado el tema de los movimientos para tratar de generarse espacios. Y bueno, no logramos poder conseguir una victoria en ese partido. Después contra Haití estábamos ganando prácticamente 2-0, donde hicimos una rotación, por cuestiones obvias, para darle más minutos a jugadores, para preservar un poquito el estado físico de otros. Y bueno, después del 2-0, ya tú desde el interno, desde lo que era el desarrollo de partido, ya tenías ya esa sensación de que en cualquier momento nos hacían un gol y como que había esa fragilidad psicológica, emocional, de que se podría desarrollar un partido totalmente distinto. Entonces, bueno, creo que nos costó un poquito ser más protagonistas desde el sentido de pisarle la cabeza al rival cuando había que hacerlo, cuando era necesario. Que emocionalmente muchas veces no supimos controlar, digamos, esos altibajos. Y bueno, cuando tú veías otros equipos en el Mundial, porque este formato te permitía mucho mirar muchos partidos al mismo tiempo, la verdad que era bastante interesante porque era como un complejo de muchas canchas. Tú veías muchos equipos que los atacaban y los tipos no sufrían sobresaltos. Eso muestra una madurez y un control de emociones totalmente distinto a lo que me corresponde para mi equipo. Teníamos un muy buen equipo, pero posiblemente cuando tú te sientes un poco frágil,
que te puedes quebrantar, ya tú entiendes que cuando te atacan como que estás un poco nervioso, un poco duditativo y eso te crea mella porque te podrían marcar. Yo veía otros rivales y no era la misma sensación. Entonces, bueno, es un margen a progresar, un margen que tenemos por delante para acompañar a esta generación, porque ellos siguen con el sub-20 acompañado con los 2007. Entonces, dentro de ese análisis diagnóstico es un poco lo que me dejó. Bueno, el último partido fue lo mismo. Fíjense que entramos no con ese modo mundial, modo concentración, modo de quererme comerme al rival, de que ya entiendes de que si te das un margen un poco de duda en esta fase, te lo hacen cobrar caro y bueno, fue el caso. Ellos tuvieron 30 minutos buenos donde nos marcaron 2 goles y después se hace cuesta arriba porque, digamos, darle vuelta a un equipo que es ordenado, que es organizado, que te juega a la contra, es más complejo aún. Entonces, bueno, logramos reaccionar al segundo tiempo, marcamos rápido el primer gol y después a mí me dio la sensación de que lo podíamos empatar y después ganarlo, pero bueno, esa falta de eficacia delante del arco también nos pasó un poquito factura, que hay que ser, digamos, más certero en esta fase mundialista. Y en ese partido contra Corea del Norte, ¿qué te llevó al planteamiento de los 3 centrales? O sea, ¿cuál fue tu lectura? Que luego del 2-0 terminas entonces haciendo algún correctivo y armas línea de 4. O sea, ¿qué te llevó a incluir por primera vez, bueno, dentro de lo que fue el proceso, o por lo menos a los 3 centrales? Porque Maitán es fijo y después una rotación. ¿Cuál fue la lectura del cuerpo técnico para enfrentar a Corea del Norte precisamente con un dibujo diferente? No, creo que fue capaz una cuestión de cualidades individuales porque el sistema siempre fue el mismo. Nosotros siempre, sobre todo cuando nos colocamos en bloque, digamos que el rival nos espera en bloque bajo, siempre hacemos una construcción de tres defensores centrales, sería como un sistema de 3-4-2-1. Después defensivamente sí cambiamos al 4-4-2. Lo que pasa es que, bueno, cuando poníamos de stopper a Rincones, posiblemente él tiene esa posibilidad a través de su cualidad atlética de desprenderse, de si el rival posiblemente te espera un poquito más, de dar una posibilidad de llegar más a cancha contraria, sobre todo el último tercio, pero es una cualidad del individual. Yo creo que lo que cambiaron fueron los elementos y eso obviamente te hace cambiar mucho esa perspectiva de que es un sistema más defensivo. Pero realmente no es así, siempre planteamos ese mismo sistema. Lo que sí yo traté de colocar en base a mi perspectiva y a mi percepción desde el interno, los jugadores que yo sentí mejor. Sí es cierto que hay jugadores que yo les di mayor posibilidad para que despertaran, para que mostraran esa mejor versión que me ha mostrado a mí durante todo el proceso. Y bueno, lastimosamente no, pero eso es una apuesta mía, es también recompensar un poco todo lo que habían logrado durante un largo proceso. Y bueno, después yo hice los correctivos porque tampoco hay que ser ofuscado, no hay que cerrarse con su idea. Yo traté de variar en el momento. Fíjense que generalmente pocas veces se hacen cambios en el primer tiempo y yo no dudé, yo lo hice. Y ellos lo entienden así, no hay ninguna falta de respeto. Yo me la acerqué a Eider, que fue en ese caso el jugador más afectado, donde él tampoco tuvo cierta incidencia en lo que fue el score, pero yo trataba de buscar una reacción desde lo táctico, desde tener capaz más una incertidumbre también al rival en base a los cambios que se hicieron. Y bueno, a lo último se desencadenó por eso y bien o mal hubo un cambio. Pero yo creo que el cambio no era tanto un tema táctico, estratégico, era un tema actitudinal. Ellos tuvieron la rebeldía en el entretiempo de hablarse entre ellos, de comunicarse, de que entendían de que nos estaban dando la imagen que venían mostrando y bueno, se mostró una Venezuela que es la que teníamos acostumbrado, ¿no? Pero Vizca, rápidamente, para no dejar no sé si tú quieres saltar el sub-17. Quiero rápidamente, 2 nombres propios. ¿Cuán falta hizo, sobre todo porque hablaste de que el equipo terminó concentrándose mucho el recorrido por el medio, a pesar de tener opciones como Davis, como el propio Fuentes por los costados y los aleros? La ausencia de Henry Díaz, que se lesionó el primer partido y nunca lo recuperaste. La importancia del mago en la mitad de la cancha. Y aquí yo me atrevería a decir que Marcos Maitán es el mejor prospecto de defensa, teniendo a 2 grandes referentes en la historia de los defensas venezolanos, en la historia de nuestro país. O sea, como prospecto. Ojalá que la vida o su carrera sea súper exitosa, como es Marquitos Maitán. Háblanos un poco de este par de conceptos, Vizca, que tú los conoces tanto a los muchachos. No, bueno, obviamente Henry sabemos lo que nos puede aportar, es un jugador
bueno, que juega con mucho desparpajo, que es un tipo que no le quema el balón, es un tipo que en un sistema donde, o un modelo de juego donde los jugadores que hacen bien el carril central se sienten importantes, él va a resaltar. Cuando tú hablas y te comunicas con él y después tienes un retorno, es un chamo que cuesta muchas veces empaparlo, cuesta conectarlo, porque él tiene una forma de ser distinta, pero una vez que el chamo se mete en línea y quiere jugar, porque es una cuestión de que cuando él quiere jugar, él juega solo. Yo creo que bueno, es un tema que él también tiene que entender, de que no hace falta que tenga un estado anímico, un estado de ánimo en este caso, que sea acorde para abordar los partidos, no que alguien lo pique o que capaz un rival también le genere esa piquiña de me está, no sé, puteando, como decimos nosotros coloquialmente. Entonces, bueno, él debe controlar y intentar en la medida de lo posible buscar una motivación que ya lo meta en el partido y que sea importante para el colectivo. Pero bueno, sí, yo soy una persona que siempre, dentro de mi discurso, es sopesar lo colectivo sobre lo individual. No puedo manifestar que gracias a él o lastimosamente a su lesión no pudimos llegar más lejos. Intentamos en la medida de lo posible, sobre todo el cuerpo médico, de hacer lo posible para que él al menos pudiera estar disponible, y no se logró. De hecho, las últimas sesiones que tratamos de darle una obligación de que fuera dentro del terreno de juego para probarlo, él seguía cojeando, y tampoco es la idea. No es la idea exponerlo, no es la idea tampoco, velar para que alguien que es muy bueno esté por encima de otros jugadores que están al 100% desde su estado óptimo físico. Entonces, bueno, partimos de decisiones y yo creo que no era acorde colocarlo, sobre todo en el último partido. Que nos hizo falta, sí, ciertamente, cuando tienes un agregado técnico como él y que te ayuda tanto en esa conexión de juego a nivel de asociaciones, obviamente es lamentable una pérdida así. Con el caso de Marcos, bueno, sí, es un perfil, como lo dijimos antes, posiblemente no es zurdo, que es muy escaso en el fútbol, pero es un perfil que es muy, muy interesante. Es un perfil que seguramente nos va a dar mucho beneficio en la selección. Claro está que, bueno, está el condimento de las lesiones, de su estado físico. Ojalá que en ese sentido él se cuide, que haga su preparación invisible, que no regale espacios en su club. Y bueno, ahora tiene, según lo que entendí, él firmó con una buena agencia, que seguro le va a dar posibilidades a él de estar en un escenario, de tener mejores equipos, un montón de cosas que serán positivas para su futuro y ojalá que para la selección. Yo ahí te tenía una pregunta, Vizca. De los chicos que tuviste los convocados para el Mundial, ¿cuántos ya tenían partidos en primera? En primera tenía Zulbarán. Maitán, ¿no? Maitán. Henry creo que llegó a debutar en Venezuela. Román David llegó a debutar también con Venezuela. Te pregunto. Luigi Pagano debutó en Venezuela. Te pregunto, porque ¿cuán importante puede ser esa obligatoriedad que teníamos antes en la liga para tener chicos más jóvenes jugando? O sea, la regla juvenil. Si tuviéramos esa regla de ese mundo de jugadores que tú tenías, hubieran pisado primera mucho más jugadores. Ojo, y son muy jóvenes, son 16, 15 años, estamos hablando, ¿no? Claro. Sí, yo te hablo de mi experiencia. De por sí, bueno, yo estaba en Caracas súper blindado, que era complejo jugar. De hecho, tú eres uno de los jugadores que hacía de titular en ese equipo. Yo ese espacio me lo gané solo, no me lo regaló nadie. Obviamente yo llegué a debutar después del Suramericano Sub-20, o sea, aquí estamos hablando de que no es un Suramericano Sub-17, sino yo debuté después del Suramericano Sub-20, pero es mucho más lejano. Es una posición de central, es más complicado en un equipo que te den el chance. Ahí buscaban más laterales derecho, volantes, wings, pero ojo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque ahora tuvimos un Mundial Sub-20 en casa, un Suramericano Sub-20 en casa, donde no pudimos clasificar. No sé qué tanto nos pueda dañar en cuanto a minutos tener jugadores que son, viniendo del Mundial, ya deberían estar jugando
en primera. ¿Para qué? Para, como tú dices, un mundo te vas a tener 2007, 2008, correcto, para el que va a ser el sub-20. Tener, chicos que ya tengan bastante minutos, porque yo creo que eso ha sido una de las estructuras que dio para que jugadores que jugaban en el fútbol venezolano tuvieran muchos minutos en comparación con otros países. Y esa experiencia, esa jerarquía después se ve en la cancha. ¿Tú estás de acuerdo con que se vuelva a retomar la idea de que pudieran tener otra vez esa regla de juvenil que permita a chicos jóvenes tener más minutos para beneficiar esas categorías de la selección? Mira, yo creo que ya automáticamente los clubes, por modelos de negocio, por sostenimiento de lo que es la vida de club, están vendiendo jugadores. Yo creo que eso automáticamente ya generamos como si fuéramos una liga formadora que a corto tiempo vende a otras y las otras los vende a ellos, lo utiliza como un poco como de puente. Uh-huh. Pero siento que esos espacios ya prácticamente se están generando. En mis tiempos seguramente los técnicos tampoco hacían mucha confianza en jugadores jóvenes, era más complejo. Había muchos más jugadores de experiencia también en el torneo local porque posiblemente ellos tampoco salían mucho, entonces no había esa renovación. Ahora se hace de manera automática. Yo creo que no hay la obligación, a mi modo de ver las cosas, de colocar una regla porque ya se les genera ese espacio a los más jóvenes. Entonces parte también de que ellos sí se sientan de que no es un regalo, que no es una obligación, de que se lo están ganando por cuenta propia. Yo lo he dicho públicamente, para mí en mis tiempos lo benéfico fueron los equipos filiales. Yo creo que el hecho de tener, en este caso, equipos que sean B, te da la posibilidad en una segunda o tercera división de jugar prácticamente a nivel profesional, con tipos adultos que el impacto atlético es distinto y bueno, que van a llegar mucho más curtidos a lo que va a ser el primer equipo cuando ya les toque esa posibilidad. Mira, ves que ya cerrando... No. Pensé que alguno quería agregar algo. Ya cerrando, agradeciéndote estos minutos aquí con nosotros. Evidentemente el tema del próximo seleccionador. No te voy a preguntar si estás preparado porque claramente estás preparado. ¿Cuán confiado estás tú de que es un objetivo que en breve puedes cumplir? No, el objetivo lo tengo trazado, lo tengo fijado. Obviamente sería cuestiones de tiempo. Yo no me fijo esos tiempos. Esos tiempos, claro está que lo determinan un poco las capacidades de cada quien. Como ustedes comenzaron un poco la charla o esa introducción cuando yo llegué al programa, hoy en día las edades no determinan eso. Yo creo que es un tema de cómo uno aborde ciertas cosas y ciertos aspectos que te van a permitir ser exitoso. Después, bueno, obviamente cuando entras un poco en carrera, lo que es en selección, la exigencia es grandísima, el compromiso es enorme también. Y bueno, yo creo que el hecho de haber pasado también por ahí entiende de lo que significa y de la presión que conlleva. Entonces, bueno, no me sentiría desconocido. Fui un jugador, no solo acá en Venezuela, sino en otros sitios, donde bueno, hubo una crítica, sea buena o sea no tan buena, y sé cómo conllevar eso. Entonces, bueno, eso a mí no me modifica. Entonces, bueno, no va más allá de eso. Pero no me postulé ni mucho menos. Yo creo que lo que me ha llevado acá es el tema de mi personalidad, de mi capacidad, el tema también de mi pasado en selección. Pero como lo he dicho reiteradas veces, el servicio de mi selección, para lo que se me manda. Una última, profe, antes de despedirlo, y ha sido recurrente en la audiencia que está conectada. Y bueno, fue parte de tu propuesta con esa fecha que estuviste al frente de la selección mayor. ¿Qué tiene que tener el jugador de hoy del torneo local para ser considerado para la selección? Dado que en las generaciones de ustedes, por supuesto, había mucho más líderes formados en el torneo local y hoy no es tanto así. Hay un universo mayor de jugadores afuera y quizás anteriormente, en el ciclo anterior del entrenador, no había tomado en consideración tantos jugadores del fútbol local. Dado que tú lo tomaste en cuenta para estas fechas que estuviste, ¿qué crees tú que el jugador del torneo local debe tener hoy para ser una opción para su selección? Bueno, yo escuché comentarios capaz de algún jugador del torneo local que decía que para estar en la selección hay que estar afuera.
yo no lo veo tan así. Yo creo que muchas veces esa exposición te la brinda la selección. Si tú tienes todos los elementos que están conjugados para en algún momento ser llamado, eso te va a dar una posibilidad de exponerte como de vitrina. No, si es mi caso, yo no cierro las puertas nunca al jugador de torneo local. Yo creo que iría en contra un poquito de mis valores. Yo salí de ahí. Yo sé que sí tenemos las cualidades como para poder resaltarlas, pero hay que generar esos espacios. Y yo siento que eso te lo genera capaz tenerlo una vez al mes, de crear ciertos módulos nacionales, de por qué no hacer partidos amistosos fuera de fecha FIFA, perdón. Y bueno, ese conocimiento no solo interno dentro del terreno de juego, sino lo que te pueden brindar también fuera de él, porque para ser jugadores de selección ellos tienen que entender que tienen que tener unos valores que van infundados con portar esa camiseta. Tienes que ser un jugador ejemplar, tienes que ser un jugador que identifique que realmente tienes un estatus distinto. Excelente. Bueno, Vizca, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Te deseamos lo mejor. Y esperamos verte pronto en la selección mayor. Creo que tu trabajo habla por ti. Hay mucha gente preguntando por la selección femenina. Y creo que también tu recorrido por el fútbol femenino te da una perspectiva adicional. Así que desde aquí el abrazo a la distancia. Saludos para ti, para la familia. Merci beaucoup, monsieur Vizca Rondeau. Está ese francés afilado. Bien. Una buena situación. Está bien. Y bueno, nos reencontramos en cualquier momento, Vizca. Un abrazo. Bueno, agradecido a ustedes y bueno, esperándolos verlos de manera pronto, sobre todo en vivo. Y bueno, rememorar ciertos recuerdos y ciertas vivencias que compartimos. Les mando un fuerte abrazo y bueno, au revoir. Así es, me gusta. Fuerte abrazo, Vichy. Osvaldo Vizcarrondo con nosotros aquí en Sal y se acaba. Es que lo que decíamos al principio, yo lo conozco de una perspectiva diferente a ustedes. Pero es que el Vizca nunca pierde el control de sus emociones. Compostura. ¿Verdad? Esa es la palabra. Siempre tiene compostura. Siempre ha sido así. Y me gustó una frase con la que cerró, que te la doy completita. Fíjate que concordó con lo que has venido tú manifestando siempre de poder generarle el espacio para que se muestren jugadores del torneo local en contexto apropiado. Y parte de lo que hemos mencionado, que al final eso va a terminar siendo un banco de prueba y una vitrina para que ellos formen parte posteriormente de la selección mayor o a un club en el exterior. Y como hemos venido diciendo nosotros, como dijo Vizca, partidos amistosos, no fecha FIFA. Correcto. Que se no los exponga para que porque se muestren los jugadores locales. Es que esa es la manera de agarrar más han jerarquía. pasado no sé cuántos mensajes, mi presbicia no me deja ver mucho exactamente, pero decían justamente... Hay uno muy bueno, por cierto. hay varios. Pero fíjate que decían, y me gustaba, porque hay muchas preguntas que le pudimos hacer al profe, pero justamente mencionando que no se refieren a personas como ustedes, que fueron la excepción. O sea, ustedes son tocados con una varita, tienen un talento que Dios se lo siga bendiciendo, pero que al final el jugador promedio, que no debutó tan joven, ¿qué tiene que hacer para poder crearse ese espacio? O sea, que no debutó como Juan o como tú, súper jóvenes, después carreras al exterior, que era decantado que volvieran a su selección. Sino el jugador promedio, que obviamente necesita un proceso, una formación y un tiempo para poderlo hacer. Es que yo lo que noto en la declaración de Vizca es que obviamente que está abierto a llamar jugadores del fútbol local. Lo hizo. En partidos amistosos, claro, para que vayan agarrando ritmo, para que sientan lo que es la selección, para que vean lo que es un proceso, que vayan conociendo qué es lo que él va a pedir. Porque, y aparte los módulos. Porque es muy complicado. Él está hablando de la aclaración de Pernía. Sí, claro. Sí, Miguel Pernía. Entonces, es que la comentamos aquí. Entonces, tú te pones a ver, él es lateral. Entonces, para poder jugar, hay unos nombres ya jugando afuera. Claro. Entonces, ¿cómo tú te haces sentir? Bueno, torneos internacionales con tu club. Total. Que hagas un buen papel. Y en los mismos torneos locales, que estés al 100% bien. Sí, pero en todos los partidos. Si tienes 4 o 5 que ya están por fuera, es muy complicado que te hagan el llamado, al menos que sea este proceso que está diciendo Vizca, que se armen partidos internacionales. Pero también que estés 100% todos los partidos bien. Claro. No, y en además, el torneo local. No tienes uno que bien, no estar uno depende de la regular. y depende de la competencia. Porque en el caso puntual de Pernía. Mira la competencia que tiene, joven y talentoso en el exterior. Pero ahora, porque Balbo y Milani forman parte de un llamado reciente. Correcto. O sea, Milani Bueno, lo llamó. pero ya va, está Navarro. Sí, claro, pues O sea, ¿quién más? súmale ahí.
el chico que está en el Atlanta puede jugar de lateral izquierdo. Pero no, estoy hablando de los que vamos a hacer un ejercicio de los que están, los que pues. estuvieron con, no, los que estuvieron con el Bueno, Bocha, son tres. porque el comentario de Pernía es justo antes de toda esta llamada. Correcto. O sea, en la era Bocha Batista, ¿quiénes fueron nuestros laterales izquierdos? Principalmente Miguel Navarro. Correcto. Vimos a Cristian Macú en un momento determinado, que es un central Alex prestado. González, Jugando con el perfil cambiado. Entonces te estoy diciendo que yo creo que A Pernía... veces Roberto Rosales. O también Robertico en su momento. momento también. O sea, pero digo, ha sido un talón de Aquiles de la selección en lateral izquierdo. Correcto. Entonces te das cuenta de que lo que decía Pernilla, o sea, tú dices, volantes No, yo estoy no, es más complicado. Yo estoy de acuerdo El con lo que delantero está centro diciendo es más Pernilla, complicado. pero tienes que tratar de hacer las cosas bien en tu club, buscar un torneo internacional, después vendrán las convocatorias, te vas a ir a jugar afuera seguro y ya entras en otro. Cuando ya tú pisas el extranjero, Es otra cosa. ya empiezas ahí empiezan los números tuyos, A trascender. no, y si estás jugando, cuántos minutos. ¿Dónde estás jugando Claro, también? empiezan todo eso. Bueno, pero eso es otro tema. No, pero en líneas generales, y a eso se refería Bicho. Vizcarrondo, que, insisto, sigue haciendo su trabajo a la calladita, metió a la selección sub-17 en un mundial, lamentablemente un mal partido contra Corea del Norte. Creo que la ausencia de Henry Díaz, claro, pero sabes que me quedé pensando en lo que dijo sobre Henry Díaz. Definitivamente es un futbolista talentoso, pero taciturno. O sea, que se prende. Bueno, o la personalidad Así no era del Stalin. chico. Stalin no era así. Digo, porque a Stalin también le decían al mago, a Henry le dicen el mago. Creo que es una coincidencia que no vaya por ahí. Pero es un poco el talentoso que no juega al máximo nivel todos los partidos. A pesar de tener unas condiciones espectaculares. Y fíjate que lo dice alguien que lo tiene día a día. Claro. Que nosotros podemos verlo desde afuera. Quizás el caso de Juan o el caso de Ronald Vargas en su momento, jugadores súper talentosos, pero en el día a día tú te das cuenta. Fíjate una frase muy importante, que no necesitas estar en un estado de ánimo específico porque tienes el talento de sobra. O sea, tú la rompes como sea. O sea, es meterte en el partido y pues básicamente es un comentario muy importante que nos dejó Vizca allí una perlita. Sí, sin duda alguna. Mira, yo quiero hacer una referencia porque vi un clip, he visto varios clips, en una entrevista que le hizo la gente del Camerino Podcast a César Farías, y César Farías me mete un paquete en el que al cual no pertenezco, César. O sea, yo nunca dije, tú me nombraste junto a Erasmo Provenza. ¿Y cómo así? A Erasmo lo conozco, somos colegas, incluso trabajamos juntos en un momento determinado haciendo radio, pero siento que las formas son muy distintas, las que él tiene y las que yo tengo. Entonces, a mí no me metan en ese paquete. El que habló porque lo que parafraseaba César Farías en esa entrevista, él decía que yo, tanto Erasmo como yo, pero yo no puedo responder por él, Claro. es que nosotros hemos hecho utilizado una frase del presidente de la Federación, Jorge Jiménez, donde mientras él fuese presidente de la Federación, César Farías no dirigiría el combinado nacional. Eso no lo dije yo. No, eso lo dijo Erasmo. Eso lo dijo Erasmo. Entonces, Correcto. no me metas en ese paquete, César. Nosotros lo que hemos dicho, hemos reportado que hubo una reunión, que sí la hubo, tú la confirmaste, aunque tuviste unos detalles que manejamos de una manera distinta, pero bueno, eso harina otro costal, donde hubo un intercambio de ideas y luego de ese intercambio de ideas no avanzó esas conversaciones y que no eras prioritario dentro del esquema, porque en ese momento esto puede cambiar. O sea, eso no significa que Farías, Dudamel, Páez o Sabareza, el técnico que ustedes quieran, el propio Vizcarrondo, que a un momento determinado dice, bueno, vamos buscando a Tite, que era la principal opción. O sea, porque después reportamos que había una reunión telemática con Tite y que era como el principal objetivo de la federación. Y fue así. Claro. Y lo que pasa es que lo de Tite no terminó cuajando. Entonces, que después resurja la posibilidad de que pueda ser Farías el técnico es otra historia. Pero lo que reportamos en ese momento fue muy claro. César Farías no está en los planes inmediatos de la federación. Entonces, pero nunca, jamás y nunca están todos los clips, menos mal que todo esto queda grabado, es muy fácil de cotejar, dijimos que... Pero tú no eres de los que cortas y editas y pones el 4 en el No, porque 1, el eso 1 en el 2 y el 2 no, en el 3. no, eso no. Preguntaba. Entonces, eso por ahí pasa. Entonces, no me metas en ese saco. Por favor, aquí nosotros somos responsables de lo que dijimos. No puedo ser responsable de lo que diga Erasmo Provenza en los espacios que él maneja. Eso es problema de Erasmo, no es problema mío. Entonces quería dejarlo bastante claro. Por eso me llamó la atención de lo que decía Vizcarrondo, que él no se ha postulado. Él no se postula. Yo creo que ha habido algunos que se siguen postulando en las distintas plataformas para ser técnico de la selección. Correcto. Sí, yo vi completita la entrevista y estoy contigo.
tú has sido sumamente cuidadoso y responsable en cada información que se da. ¿Cómo yo voy a parafrasear a Jorge Jiménez? Empezando por allí. Y segundo que tú eres confianzudo, ¿oíste? No, pero no es el estilo de nosotros generar ese morbo a partir de una información, desvirtuar lo que es literalmente lo que se pueda pensar o decir. Al contrario, siempre ha sido textualmente lo que está pasando y lo que pudiera ser después es decisión 100% de la federación. Y al final, lo importante de esto es que están los espacios creados para que César o cualquiera que pasa por esa gira de medios, por diferentes plataformas, también tenga el espacio acá. Claro. Y que pueda dar su propia opinión. Y nosotros desde esta banca... Pero si no responden invitaciones, ¿qué hacemos? Precisamente, a eso es lo que voy. De repente, porque nosotros hemos sido muy elocuentes en qué decir y cómo decirlo, es que a lo mejor no vienen para los espacios donde somos contundentes con la información. Sino que precisamente... Hay muchos clips rodando en las redes. A mí me gustó una de esa entrevista donde él saca los números y dice, mira, aquí en Richard, César, salen los puntos, sale lo que se logró, extranjero, lo que lograron. Entonces, no cabe duda de que tiene que ser pero mejor. Pero es que nosotros desde el primer día dijimos... No, pero te digo, me gustó porque él lo dice no como lo estoy diciendo yo ahorita, una opinión, lo dijo con unos números. Con números formados y siempre se ha reforzado eso. Es que nadie duda de ese trabajo de Farías. Inclusive y nombró a Richard. Pero inclusive lo dijeron ustedes mismos, no es el mismo César de aquella época que el César de ahora con todo el recorrido internacional que tiene. De hecho, él en un fragmento de esa entrevista también lo dijo. Todo el recorrido que ha tenido post la primera parte de la selección. O sea, en Bolivia y en otros clubes donde a pesar de siempre murió con su estilo y los números refrendaron su forma de jugar. Avalan. Eso es correcto. Lo que a mí sí me satisfizo porque los vi a Richard Páez y a César Farías juntos en una entrevista. Correcto. Con Román Losinski, buen amigo. Y digo esto porque durante muchos años la relación era muy tirante. ¿Sí o no? O sea, la relación entre Páez y Farías, después algo me contaba que creo que se consiguieron en un avión, en un aeropuerto y limaron asperezas, pero en un momento determinado era porque estaban en las antípodas. O sea, más que César fue el sucesor de Richard tiene una mentalidad de juego diferente a la de César. Ustedes lo vieron a los dos. Ustedes tuvieron como técnico a los dos. Era muy distinto, ¿no? O sea, estilo de juego. Sistema, sí, era distinto, pero nunca supe de que tuvieran aspereza. No, es lo que te quería comentar. Yo creo que eso es creado. Porque nunca había Richard hablar mal del proceso de César ni de César. Y nunca había César hablar mal de Richard ni del proceso de Richard. O sea, yo creo que eso es más tema periodístico o cualquier cosa para crear cierta pared o algo. Yo siempre pensé una continuación, por ejemplo, Farías. Ya, pon la cara que pusiste ahorita, enfócalo ahí, pónchalo, dale. No, ponla. No, yo tengo mi información y usted claro, tiene pero yo respeto lo que ustedes lo vivieron a los dos. Llegó la fuente lo que yo entiendo es que Venezuela, yo no estoy diciendo que eran enemigos, ni que se odiaban, ni que se peleaban públicamente. Yo no dije eso. Lo que tenía entendido que la relación no era la mejor. Ojo, públicamente a lo mejor manejaban ese discurso. Ojo, estoy especulando. Esa es la información que a mí me dieron. Y gente cercana. Entonces, pero también, por eso me satisface que se hayan sentado en una misma mesa y hayan hablado. Porque ¿tú los habías visto hablando juntos en una entrevista? Nunca. No, para mí era raro. Para mí, cuando llegó César era la continuación de Richard Páez. ¿Pero de qué punto de vista? ¿De estilo no? No, de estilo no, pero el estilo lo puso Richard. Y Farías yo te digo algo, puso de repente más el engranaje. El tiempo que estuve con César, yo no varié nada de lo que venía haciendo en la selección con Richard. Lo que sí era el tema de las triangulaciones. Y la intensidad. Bueno, pero no cambiamos. Pero eso es otra un cambio. forma, claro. Tampoco es que va. Claro, tampoco es un. pero que futbolísticamente. Pero es lo que te estoy diciendo. O sea, el estilo de juego siempre lo puso buscaba Richard. Juan, pelota cruzada por arriba. Mira cómo se ve. Porque todavía hoy en día, yo ya agarro la pelota y yo sé que ya Juan ya está. Se va yendo para atrás porque él sabe que se la voy a dar ahí. No, y además que yo también creo que a César hay una frase que él hizo famosa que es el pase largo efectivo, que mucha gente, sobre todo aquellos que lo ponían y que lo criticaban, lo utilizaron de manera despectiva.
Eso, Bueno, era más directo. era más directo. Sí, Te digo, vale. el fútbol de la selección de Richard Páez era más de posesión, los volantes en la mitad de la cancha. Te digo, hay un cambio. Sí. O sea, no te estoy diciendo que pasaron Cambio de jugar un 100%, fútbol claro. a jugar béisbol, pero sí hay un cambio en cuanto a la filosofía. Quizás la que menos sufren los defensas, aunque tú me estás hablando de saltar líneas con esos pases de 30 a 40 metros. Richard era más de salir jugando, de utilizar la posición a la mitad de la cancha. ¿Me equivoco o no? No. Es así. Entonces, por eso digo, eso no significa que sean, no eran entrenadores contrastados, pero sí con filosofías distintas. Claro. O sea, lo más importante para Richard era la posesión, ser protagonista con la pelota. Creo que César también permitía que el equipo jugara mucho sin pelota. Creo yo, ¿no? Ustedes vivieron, o sea, yo lo digo desde mi perspectiva como periodista, ustedes como futbolista. A lo mejor se sentía menos el cambio interno, sobre todo tú como un defensa. Es que yo no sé, yo siento que nosotros intentábamos, ya fuera saltando líneas de presión o algo, pero salir jugando. Intentar. Con César. Me parece Pero que es no. que, no, pero es que no tú te pones variamos a ver, mucho. César también ponía al Maestrico. Maestrico es de buen De pie. buen pie, sí. A veces ponía Ronald Vargas, es de buen pie. Ah, no, por supuesto. A Alejandro Guerra de buen pie. No, a no, mí ponía estaba Tomás también de buen pie, aunque pega, pero es de buen pie. No, lo que pasa es que tampoco estamos... O sea, porque tampoco los equipos de Farías eran picapiedras que se metía atrás, 11 detrás de la línea de la pelota y no salían O jugando. sea, no es el Cholo y Guardiola, pues. No, es el Cholo y Guardiola, que son exacto. estilos totalmente Y distintos. seguramente el Cholo y Guardiola van a coincidir en un momento En algunos- determinado, en o algunos aspectos. Mourinho Y hay Guardiola. algo, Es correcto. En ambos, el poder de convencimiento en ambos. Yo me recuerdo un partido que fue clave, que tú te recordarás, en Puerto La Cruz contra Ecuador. Pero siendo César o Richard. César, Ok. Saliendo del partido de Brasil, creo. Otro ahí ¿No? estaba caldeado el ambiente hacia el cuerpo técnico mal. Y después, Bueno, ese no es el del cuchillo entre los y dientes. después del Sí. La partido. rueda de prensa. Pero ya va. Mira, tú jugándote la vida, porque era la vida el siguiente partido que era Ecuador, 6-7 cambios. Jodido. Es jodido tomar esa decisión y que te salga bien. Claro. Es difícil. Sí, pero no en vano, Apostó. no en vano viste y que son dos de empezando los perdiendo. procesos De más acuerdo. exitosos. Son los dos más Empezamos- exitosos Los en la dos procesos historia. más exitosos por su personalidad, por lo que decía, porque o sea, son personas que no solo tienen el talento y la preparación, sino que eran arriesgados en sus decisiones, como lo hizo Richard, meter a su hijo y bancarlo y decir, ¿por qué tampoco es su hijo? No, porque tienen No, talento. y después lo de César, porque César agarra una selección luego del Hizo un proceso. cambio generacional, el César. cambio generacional y después del proceso Páez. Correcto. Que es el de quiebre. Porque Correcto. podemos hablar que Pastoriza hizo lo que hizo y después, pero ese salto cualitativo lo logran ustedes con Richard al frente. Entonces, él era un sartén caliente. Claro. No era fácil. No era fácil. Y no solamente lo hizo bien, lo hizo de hecho, la mejor Creo que actuación. superó los números, ¿no? El número lo superó la Copa América del 2011. Ese tipo de su desempeño en los premundiales. O sea, él como director técnico. Entonces, a eso voy. Que nadie duda de la... Es que yo creo, insisto, o sea, no pasa por ahí que César llegue o no a la federación. Pasa de las decisiones de la federación, que a lo mejor los que toman la decisión, mi hermano Jorge Jiménez y sus asesores, pueden estar más cercanos a un modelo, digo yo. Epa, tenemos superchat, Panchi. Ajá. No lo vayas a ¿cómo borrar. así? No lo ¿cómo vayas así? a borrar. ¿Cómo Ahí tenemos- así? Y tenemos que hacer publicidad también. ¿Cómo Ajá. así? Vamos a leer. Javier tú. Lovera Ajá. dice, profe Rey, ¿con quién se sintió más cómodo jugando como pareja de central y por qué? Saludos a todos, en especial a la productora. ¿Cómo? ¡Ey! ¿Cómo? Basta, ¿Qué está pasando? muchachos. Epa, respeta, vale. Javier Lovera, sí señor. ¡Ah, ese es Javi Lovera! Javi. Párate, Javier. Ya te voy a ver ahorita en el entrenamiento, ¿viste, Javi? Ay, Dios mío. Dos vueltas. No, más cómodo. Bueno, tuve en mi época con Richard, empezamos con Alvarado, luego se sumó Alejandro Wilfred. y con Vizque. Yo la verdad es que con Alejandro Creo que fue el que compartiste mejor, más, ¿no? Sí. me vi mejor, Claro. porque Ale por arriba, un crack aparte del salto que tenía, la potencia, y me ayudaba con el perfil zurdo. Y yo por abajo, la fuerza, la rapidez en una inmediatez de 0.5 a 6 centímetros. Era muy rápido. ¡Ey! Una velocidad de reacción impresionante. Y creo que ahí conjugamos bien.
No, sin duda alguna. Sichero Rey es la pareja más recordada de centrales en la selección. Hasta el propio, por eso yo... Vichy. O sea, no, me refería a esa mención que hizo ayer junto a Tony Kerky en su canal YouTube, en una entrevista muy buena, es Vizcarrondo. O sea, lo que me costó a mí, porque tenía nada más y nada menos que a Sichero y a Rey por delante para ganarme un espacio. Mira, Estamos hablando de cuántos años de diferencia de categoría. 8, 9 años de diferencia. O sea, Te tengo 50 y tienes 41. 40 años, claro. Sí, porque él es 84. 84. Y tú eres 7-5. 75. Y súper consolidado y llegar él más bien como joven ganarse un lugar. Mira, es que yo me recuerdo de... Él estaba con la sub-20 y lo subían. Hacíamos fútbol contra la sub-20. Y en los corners, Leo González marcándole y llegaba Vicky, ¡pum! Marcaba gol. El Caracas, sí. La rechera de Leo no era normal, pues decía, bueno, ¿y esto? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Siempre, y Vizca serio. Vizca es un tipo que siempre ha sido serio. Él se puede estar riendo. Yo me imagino un concierto, ir a ver Emilio Lovera. Ir a ver Emilio Lovera con Vichy y Vichy así por dentro debe estar Bueno, por ahí cagado le de dije- risa. Todo el mundo riendo y Vichy así. Sí. Porque siempre ha sido un tipo así. O sea, siempre ha sido... Y no creo que a estas tipo alturas de la serio. vida lo vaya a No, cambiar. bueno, ahorita se ríe. Eso sí, Mira, buena. tenemos que hacer publicidad. Recordándoles que Simple, el mejor internet del mercado, internet por fibra óptica, televisión satelital, streaming, así de simple. No lo dudes y contrata de inmediato Simple, porque de esa manera vas a recibir una doble velocidad o el doble de velocidad 6 meses y los primeros 30 días son gratis. Más info en simple.com.be. También hablamos de los buenos amigos de Triunfo Bet, donde todos creamos triunfadores. Mucha actividad entre semana. Decíamos, mañana no solamente hay jornada de liga, porque en España, con el partidazo, dos equipos que vienen muy bien, Fútbol Club Barcelona frente al Atlético de Madrid, también juega en Inglaterra, el Manchester City juega, que sufrió para derrotar al Leeds United durante el fin de semana. Así que busca las opciones en Triunfo Bet. También, hablando de opciones, el ganador, herramienta mentor de apuestas para tu jugada efectiva. Otra de las alternativas, porque en el ganador construimos ganadores. Elganador.com, @elganadorv. También Hello Inmigrante, tu oficina de migrantes en los Estados Unidos. Comunícate con nosotros en tiempos complicados, 305-305-8868. También @Hello Inmigrante Orlando. Y de Saudi Kia, muéstrame la camiseta ahí, Peterito. Hacemos que el rompecabezas... ¿La mía? ¿Te prestó la mía? No, esa, no. Esa. Hacemos que el rompecabezas las piezas encajen. Ya mostramos la camiseta. Vamos. Elegir un auto puede parecer un rompecabezas muy complicado de armar, pero en South Dade Kia hacemos que todas las piezas encajen sin esfuerzo. Encuentra el auto perfecto y disfruta cada paso del camino. Ahí está. Camiseta que estaremos ya pronto. Cortesía de Saudi Kia, la de Vinicius. Con ese marco espectacular firmada por Vinicius. Bueno, y hablando de Vinicius, el Real Madrid, me gusta cuando lo tengo entrevistado quitarme los audífonos. El Real Madrid empató con el Girona Montilivi y la novedad para nosotros fue la presencia en el banco de suplentes del Junior, Juan Más Arango. nada, pues. ¿Qué te contó? ¿Qué te dijo el Junior? No, bueno, obviamente triste porque no jugó. debutó. Obviamente, estás en el banco y no debute, pues un jugador profesional, un jugador que quiere estar ahí, triste, y más contra el Real Madrid, ¿no? Pero también a la vez contento porque eso es importante que lo tengan en cuenta. Total. Y poco a poco, pues, y yo lo que le dije fue, poco a poco te estás ganando el puesto. Correcto. Por lo menos ya te están convocando, ¿no? No, y para ese partido. Y para ese partido, y más, ojo, más cuando el equipo no está bien en la liga, que eso también es un plus. Sí, tiene tremenda plantilla el equipo también. O sea, pero es cualquiera. aparte, el equipo no está bien, Claro, está en la necesita tabla buscar baja, resultados. y que lo convoquen Yo es importante. yo vi el partido y yo digo, pero es que el Girona desde atrás es jodido. Cómo Te salía jugando arman, con la personalidad que Bueno, sale que sea un jugando. poco el estilo de Mitchell. Ahí voy, pero ¿cómo te explicas? Jugando tan bien, empatar en casa con el Madrid no debe ser poca cosa.
pero estar tan mal en la liga. O sea, o tuvieron un mal comienzo El y ya arranque fue están horrible. agarrando, porque lo que jugaron... Yo creo que es un equipo que se va a salvar. Mi sensación es que ese Sí, estilo sí, de sigue juego, la jugando plantilla así. que tiene, le va a permitir al Girona salvarse. Sí, no en vano mostró semejante partido contra el Madrid. No es cualquier cosa empatarle al Madrid. Y para mí jugaron súper partido. No, Quitaron la pelota. jugándole de tú a tú. Muy bien, Anotaron jugaron primero. muy Salían bien. jugando. Jugaron muy bien. Los pases que le gusta a José Manuel, vale. del lateral cruzado al otro volante. Correcto. No, jugaron muy bien. Cómo se arriesgaban en la salida, eso... El portero tiene un pie, hermano. También. Qué bueno tener portero así. Epa, pero no Paulo dijiste Gazzaniga. nada del clásico andaluz. Ah, Perdió bueno, el sí. Sevilla en casa 2-0. Pero qué bonito gesto porque se lesiona Isco, está lesionado Isco, pero se anuncia la renovación, eso ocurrió a mitad de semana, pero se anuncia la renovación de Isco hasta 2028 con una pancarta, o sea, espectacular, además que ese derbi es Sí, de Candela, Sevilla, El derbi andaluz, sí. sí, es uno de los más calientes, sin duda alguna. Dos aficiones espectaculares. Mira, ganó el Barça, y a pesar de que el Alavés arrancó ganando, ¿cuánto le da Rafinha al Barça? Lo que ha hecho Rashford es espectacular. ¿Viste la alineación? Sí, no, la propuesta y Daniel. 10 canteranos. Sí. El único era Rafinha. Yo creo que es primera vez... En la historia. bueno, no sé, algún momento el Barcelona tuvo que haber salido así, pero 10 canteranos Claro. y el único era Rafinha, el extranjero. Porque, por ejemplo, hay jugadores que, por ejemplo, el caso de Joan García, que se incorpora al Barça luego de pasar por el Español. El caso de Eric García también, que se fue y regresó. Pero, mira, Gerard Martín jugando de central, por los problemas de centrales, pero aunque le están dando la oportunidad por encima de Andreas Christensen. Alejandro Valde, Marc Casadó, por supuesto Lamín, Dani Olmo, que se fue a Alemania y regresó. Entonces, y un equipo con ausencias importantes. Hay una victoria que terminó siendo, y eso que Lamín se comió un gol espectacular, o sea, luego una jugada espectacular cuando la pisa y lamentablemente no lo puede definir, la pega en el palo, pero el Barcelona sigue con algunas dudas en defensa, y ahora entonces el caso de Araujo, ¿qué le estará pasando a Araujo? Que vimos lo que pasó en la Champions con una expulsión que dejó muy tocado el Barça, ahora pide unos días de descanso por un problema personal. No van a revelar de qué se trata el problema personal, pero el uruguayo la está pasando muy mal. Fíjate, lo hablamos justo el programa Chico, que le pasado, está Panchi, que algo costando tuvo que sobremanera. haberle pasado porque 2 amarillas, una de ellas totalmente evitable, es cuando no está 100% metido, alguna desatención mínima, pero que no está... O sea, se ganó una expulsión en un partido tan importante en el primer tiempo. Lo hablábamos con José el programa pasado. Algo a nivel de concentración, a nivel personal, y fíjate, lo confirma. Pero le ha con- pasado todo No este es por- año, no ¿no? está en buen momento. Y Exacto. se lesiona mucho, y luego después cuando le tocan la toma de Prácticamente decisiones. todo el año, ¿no? Es que fíjate, la primera amarilla fue por ir a hablar al árbitro. Sí, por reclamar. Y luego, bueno, la otra falta, bueno, llegaste tarde, es una falta que se puede cometer. Y No, ahí pero donde esa no sé. falta amonestado y en ese sector de la cancha, yo creo que es donde No, y no bueno. es la primera vez que ocurre. Pero llegas tarde, tú Sí, creí, sí, llegaste calculaste que tocabas la pelota. Esa amarilla estaba ganada, pero la primera no. Sí, la anterior 100% evitable. Sí, Claro. y de esa categoría, un jugador de tal categoría, pues, no puedes regalar, vamos a decirlo así, una amarilla tan fácil. Porque, Ahí está, canteranos no. No, catalanes. Correcto. Es que eso te iba a decir, Eso. porque Joan García es el Sí, español. porque vi la bandera de Cataluña. Y Cada uno encima. Y además fueron 9 catalanes, porque está también Lewandowski titular. O sea, la Rafinha y Lewandowski, porque son Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Valde, Mar Bernal, Marc Casadó, Lamine Yamal y Dani Olmo. Pero están Rafinha y Lewandowski. Ah, bueno. Bueno, que yo sepa, el fútbol se juega con 11 o con 12. No, más que vi todo. la foto todos No, con no, la bandera arriba de Cataluña. Pero Lewandowski fue titular. Sí. Son 2. Entonces, un poco el Barcelona. El Atlético de Madrid ganó, y atención con el Villarreal, porque tú ves la Liga Española y te das cuenta cómo está la cosa, porque vemos A a... 2 puntos o a 3 No, puntos. lo interesante de esto es que el Madrid, ahora el Barça es número 1 con Líder. 34, Madrid tiene 33, Villarreal 32. tiene 32 y el Atlético de Madrid tiene 31. Está Fíjate, bueno. Villarreal, hermosa la liga. tan buen partido que hizo este fin de semana, pero en la Champions, 4 se comió del Sí. Borussia, el Dortmund. No, pero un poco el rendimiento O sea, no en le fue Liga del bien. equipo de Marcelino, espectacular. Fecha 14, volvió a marcar Mbappé, 14 goles en 14. Se va a hinchar de goles este año, el Madrid no está bien, muchas críticas alrededor de Xabi Alonso. Ahí voy. Es eso que te quería hablar, porque tú no ves que haya una...
que sea el Madrid avallasador, que te pasa por encima, ya no lo ves tanto así. Después, claro, con el 1-0 se metieron atrás un poquito Girona y es cuando el Madrid 20-15 minutos estuvo siempre arriba, pero Sí, por un después momento, no controlan el juego. Por un momento el Madrid tiene la posesión del balón, pero no termina de concretar. No termina. Él le falta todavía y por eso es que, bueno, hay alguien que se ha atrevido, hay algún sector que se ha atrevido a pedir la cabeza de Xabi Alonso. Digo, Por Dios. El equipo está bien en Champions, no es un equipo que le pase por encima a sus rivales, pero ahí está. Acaba de perder la titularidad en la fecha 14. Bueno, pero ese es el Madrid. Pero es el Madrid, o sea, la presión inherente Es el Madrid. al cargo. Mira, nos queda muy poco tiempo y bueno, se nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Pero, por ejemplo, rápidamente en las ligas, decíamos, el Arsenal empató con el Chelsea, a pesar que el Chelsea sufrió la expulsión de Moisés Caicedo, bien expulsado. Aunque hay un debate porque se dice que hay una jugada parecida de Rodrigo Bentancur, donde no lo expulsan, le sacan amarilla, entonces el doble rasero es lo que la gente cuestiona. A Caicedo, que es clave, hoy por hoy, es para mí uno de los mejores 3 volantes defensivos del Perder planeta. dos fechas. Entonces, y el Chelsea, que venía en ascenso, el Chelsea en la liga, el Arsenal saca un punto a domicilio, porque fue a Stamford Bridge, pero jugó más de 60 minutos con uno menos. ¿Gol de quién? De Mikel Merino. Del tuyo. Claro, ausencias importantes. Gyökeres regresó, estuvo en la banca Gabriel Jesús por primera vez de enero. Es una buena noticia porque le da un poco más de profundidad al banquillo El suplente. United Por ahí ganó de viene Kai. visitante, Sí, loco. ganó. Respiro. Con gol de Mason Mount. Y el Liverpool ya... El Liverpool, bueno, por fin, o sea, le costó más de 150 millones de euros a Alexander Isak y perdió su primer gol. ¿Primer gol en cuánta Primer fecha? gol en la Premier. Y jugó muy bien Florian Wirtz, una buena porque ¿En te digo, cuántas fechas lleva su primer bueno, gol? la 10, liga lleva 12. 13 fechas. La Premier en este caso. Pero el caso, y Florian Wirtz, o sea, el equipo, Frimpong no juega, Kerkes quizás es el más consistente como marcador de punto izquierdo, pero una inversión de más de 500 millones. Superchat y sonó el sonido. O sea, llegó Alex y suena el superchat. Dice Gustavo, cuidado, saludos, ídolo Capi, comete un dulcito. Estamos tristes. En Francia, el Paris Saint-Germain no es líder, y eso es una novedad. La Libertadores, profesor. Por eso, pero rápidamente en Italia está muy interesante. El Napoli ganó. Ajá. Alfajorcito, vale, qué maravilla. Agarra, pues, Los para que sea Habanas, serio. muy buenos. Agarra para que sea Los serio. Habanas son No me muy pidan buenos. que no Como que hay preferencia. ¿Qué pasó? Como que hay preferencia. Hay preferencia. Mira, el Mónaco le ganó al Paris Saint-Germain y por eso el lance y jugó Paul Pogba. Entró de suplente casi al final del partido. Bueno, Copa Libertadores. Bueno, y no hemos hablado ni siquiera del fútbol, del 1-1. UCB Carabobo, partido de ida. ¿Cómo se va a poner eso bueno ahí en Valencia? ¿no? Eso fue. Bueno, hubo una expulsión La de que Granco. una toma, sí, Una una por toma una. vieja, vieja, lejos. Lo que yo logro apreciar es que cuando él pasa, este brazo queda colgado. Es como si Como si le hubiera capaz pegado no un tiene golpe. como que él pasa por detrás, pero no Pero lo vieron creo. en el bar, ¿no? Sí, le sacaron Pero nada. amarilla y después lo elevaron. Pero con una roja. toma... Pero expulsión uno por lado, ¿no? No. No, eso fue la expulsión de Granco Claro. terminando el primer tiempo. Ajá. Del chamito de 16 sí, años. pero en el No, partido, después, pero en el después fue en la expulsión donde... Sí, pero yo digo que en el partido. No, hubo 3 expulsados. Es que después se presenta la expulsión donde hay un cabezazo de Riasco, que hizo un muy buen partido y Baja sensible. no, sí, sobre todo para la vuelta. Entonces terminó 1-1. 1-1. 1-1. Un autogol ahí, pero- qué mala suerte. sí. ¿no? Los dos goles fueron errores. Qué mala Autogol suerte. y Sí, error del Carabobo también. Sí, porque hay una desatención entre Fuentes y Aponte, tampoco sale Buruera, ahí viene el gol de Y pocas de ocasiones Murillo. también, ¿no? ¿Ah? Muy pocas ocasiones. Sí, pero mejor el Carabobo, Pero hay que recordar que este UCB le ganó a Carabobo al final de la Copa de Venezuela. O sea, no ha podido un equipo que además sigue extendiendo su invicto y que viene a ser campeón de clausura con mucha categoría. O sea, pareciera que el equipo de Sasso, que está buscando el triplete, apertura Copa Venezuela, final absoluta, no, pero la vuelta es en el Misael. Y ayer lo que también me gustó mucho ver al Olímpico con tanta gente. En los Sí. partidos UCB normalmente no se ve gente. Qué bueno. Pero apareció. Entonces queda esa final abierta, la vuelta, pero con el Carabobo siendo el gran candidato, como lo fue en la final. Y lo decía el propio Eduardo Zaragoza, técnico de academia, porque el Carabobo viene muy bien.
y las cosas que está haciendo el conjunto de Daniel Farías. Y bueno, la final de la Copa Libertadores sigue. Venga, se nos y eso cayó, es chamo. Epa, no, y el dato simple. señorita, la pegó yo. ¿Quién fue que dijo Flamengo? Yo. Sí, Sí. madre, ¿verdad? ¿Qué se dijo? No, y vamos con O sea, el las féminas. Lo del dato simple es increíble, Chica porque que sobre todo el sabe. dominio de los Sí, equipos vale. cariocas. Porque el año pasado fue Botafogo, o sea, primero Flamengo, Fluminense. Gremio. No, Gremio no es carioca, Gremio Flamengo, es paulista. No, pero digo, los equipos de Río de Janeiro, ok. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Flamengo. O sea, y el dominio, claro, de los equipos Los brasileños. Por lejos. Entonces, ese es un poco el dato simple. Bueno, desde 2019, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Flamengo. Si nos vamos un poquito antes, ganó Gremio en 2017. O sea que de los últimos 10, 8 brasileños. En 2016 fue Atlético Nacional y en 2018 El River de técnico Gallardo. la ganó como jugador y la gana Cuerda como entrenador. Y el caso de Felipe Luis y el caso de Danilo. Danilo ganó la de 2011 Ese con es un buen dato Santos. simple, ¿oíste? Sí, bueno, lo tenemos en el dato Oye, simple. y aparte que el primero en llegar a 4 finales ganadas del equipo brasileño. De los equipos brasileños, sí, porque aquí lo mencionamos, había un cuádruple empate. Sigue siendo Independiente de Avellaneda el rey de copas con 7. Pero el caso había estado. De hecho, la disputa era porque si ganaba Palmeiras también. Palmeiras, Flamengo y hay 2 equipos brasileños más. Gremio es uno. No me acuerdo quién es el 4. El 4 sí es Santos. Bueno, pero sí lo que decimos, Santos lo gana en 2011 con Neymar y Danilo. Danilo después gana 2 Champions y ahora gana su Segunda Copa Libertadores. Son Y 2 marcando Copas gol. Libertadores y marcando el gol. Golazo, lo que Pero se elevó ese cabeza. todas esas plantillas, ¿y cómo no ganan los brasileños? Toda la plantilla con Jorginho, con Jorge Andarrascaeta, que no entendemos cómo no es titular indiscutible en Uruguay, con Eric Pulgar, el chileno. Bueno, con la Samuel jugada de Lino. Eric Pulgar Ah, bueno, también era para Roja. era roja. No nos explicamos cómo el árbitro, viendo la marca en toda la canilla del jugador, no expulsa. El otro equipo es Sao Paulo, el que tiene también 3 me quedé con ese concepto en el aire. No expulsa al jugador teniendo esa marca. Pero qué final, Increíble. el marco en Lima. Epa. La Jorge presentación de Moisés Hidalgo Torres. Vine a Salis y acá buscando oro y encontré diamante con la productora. Ah, bueno, ¡Ey! rico. Pero ¿cómo así, hermano? ay, Uy, Dios pero mío. ¿qué es eso, pues? Eso es colorete, ojo, que eso es Epa. colorete. Ojo. Respeten a la niña. Epa. Está bien que predijo que iba a ganar el Epa. Flamengo, pero bueno, ajá. Bueno, tampoco para tanto. Epa. Mira, volviendo a lo de Recoba, lo que sucede es que justo en ese momento Manolo Dávila, amigo de la casa, lo tuvimos aquí, tiene 50 años narrando el Táchira, para que tengan una idea de lo que representa Manolo en el estado. En esa rueda de prensa, donde estaba el propietario del Táchira, estaba Álvaro Recoba, que fue una sorpresa, porque Recoba está empezando su carrera prácticamente como entrenador. Hay muchas críticas diciendo, bueno, es Recoba como jugador, pero ¿qué pergaminos tiene como entrenador para llegar a Táchira? Táchira hace un año era campeón con el Flaco Pérez Greco. ¿Qué pasó con el Flaco Pérez Greco? ¿Sigue ausente? No le he escrito. Ah, bueno, vamos a No le he decir. escrito. Pero él estaba pidiendo que se contrataran creo que 6, 8 importados y ahora la liga está reduciendo Bajando el número los cupos. de Cuatro. el cupo A 6. que a mí me parece muy bien porque está Cuatro, fortalecido. Lo llevó a 4 y él estaba pidiendo 6. O sea, No, 6 6 u u 8 ocho. refuerzos. 8 Ocho. refuerzos. No, pero o sea, siempre hay algo jocoso y es que él dice, tenemos una gran plantilla, pero necesitamos 8 refuerzos. Estuvo bueno. Pero sí, Táchira entonces preparándose para lo que va a ser el comienzo de la apertura 2026. Y el viernes tenemos el sorteo, el sorteo del Mundial. Ya ustedes hablaron la semana pasada de cómo están repartidos los llaman los pots. Pero lo curioso es que hay 42 clasificadas, de las 48 se va a hacer el sorteo. Pero vamos a conocer el viernes y cuando vayamos nosotros al aire ya habrá terminado el sorteo. Pero lo llamativo es que van a pasar 24 horas para que digan dónde esos grupos van a desarrollarse, dependiendo de cómo terminen. Por ejemplo, si un grupo está, no sé, Francia, entonces van a tratar de que Francia juegue en Luisiana. ¿Me expliqué? Sí, O sea, sí. que normalmente cuando era el sorteo, inmediatamente tú Ya sabías tenías que este toda la- equipo iba a jugar en el grupo C, que el grupo C está en Chicago. No, tenemos que esperar 24 horas para conocer. O sea que vamos a mostrar el sorteo el viernes y después esperar
seguramente El sábado. nosotros hasta el sábado y el lunes compartiremos esa información. Pero por lo pronto es un poco la historia alrededor del sorteo. El próximo viernes 5 en Washington, D.C., con Gianni Infantino, el presidente de FIFA, y una buena cantidad de leyendas del fútbol. Bueno, nos vamos. Nos fuimos. Nos fuimos. Bueno, Hoy corriendo porque, bueno, la entrevista de Vizca espectacular y después hablando un poco de la realidad alrededor de la Vinotinto. Se sigue esperando por el técnico de la selección. Pero me quedé con la frase de Vizca Rondo: yo no me postulo, porque hay otros que sí se han postulado. Bueno, en nombre de todo este equipo, la invitación será para el próximo viernes, cuando regresaremos con mucho más. Una presentación de Simple, conéctate a Simple, internet, fibra óptica, televisión satelital, streaming, así de simple, la mejor internet del mercado, de Triunfo Bet, donde todos creamos triunfadores. El ganador, herramienta mentor de apuestas para tu jugada efectiva. Hello Inmigrante, tu oficina de inmigrantes de Estados Unidos. En Estados Unidos y por supuesto de South de Kia, el concurso de South de Kia. Ojo, el viernes anunciamos, porque tenemos una campaña con los buenos amigos de South de Kia. Estamos afinando los últimos detalles para no solamente esta camiseta, sino las otras 4 que tenemos para todos ustedes, originales del Real Madrid, autografiadas para la parcela madridista. Entonces, señor Arango, tenemos una semana de buen pádel. buenísimo. Tenemos De buen torneito, pádel. Torneito. que esperamos ganar. Petero, Señores, nos vemos el Jorgito. viernes. Nos vemos, papá. El viernes. nos vemos, chao. Nos vemos.